crecer. Quiero hablarles justamente de crecer en la gracia y el conocimiento. Crecimiento. Lo que no crece muere. Y hay cosas que si no crecen, también, y si se descuidan, se deforman. Un niño al que no se alimenta, justamente venimos del domingo pasado de un culto misionero hermoso, maravilloso, y nos decía justamente esto nuestra misionera, que un niño al que no se alimenta deja de desarrollarse correctamente. Una planta sin raíz también se marchita. Un matrimonio sin comunicación, sin cuidado, sin que crezcan, se enfría. La vida espiritual igual de la misma forma funciona, de la misma manera. La fe no crece de manera automática. Si la descuidamos se deforma. La fe no se estanca de manera neutral. Si no avanza, retrocede. Si no se nutre, se apaga. Si no madura, se contamina. Si no crecemos, decrecemos. No hay términos medios, no hay términos grises, no hay un punto medio que si no crezco, pues me quedo como estoy. No, si no creces, decreces. Si no creces, vas para abajo, menguas. Gracias. Algo así ocurría con los creyentes a quienes Pedro les escribe la carta. Este último pasaje que leímos justamente es el resumen y la síntesis de toda la carta. El resumen de la carta es justamente este pasaje. Pedro les escribe a los mismos que les escribió en el pasado. La carta primera, para tener una idea, porque son dos y es a los mismos destinatarios. La carta primera era para que pudieran protegerse ante las persecuciones que estaban teniendo. Les está alentando. De hecho, les dice que ninguna persecución que han tenido no es sobrehumana, y no les ha sobrevenido ninguna persecución, ninguna tribulación que no sea sobrehumana, y les da consuelo en la primera carta. En la primera carta prácticamente la amenaza era externa. En la segunda carta la amenaza es interna. En esta segunda carta ellos no estaban abandonando la fe por la persecución, sino que corrían un peligro silencioso. Y este es el peligro que hoy en día la iglesia justamente está teniendo. Estaban dejando de crecer. Ya no estaban enfrentando persecuciones externas, sino que ahora estaban enfrentando corrupción espiritual interna, deterioro espiritual interno. Había enseñanzas atractivas pero sin santidad, promesas de libertad pero sin carácter, palabras religiosas pero sin obediencia. Había incluso en la última parte de la carta, algunos estaban hasta burlándose de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Burladores, le dice justamente. ¿Dónde está la promesa de su regreso? Justamente esa era la pregunta que en aquellos tiempos había. Así que la situación era peligrosa, pero a lo interno, nunca a lo externo. Y esto me llama poderosamente la atención porque tenemos una comparación igual a los tiempos de ahora. Ahora, ¿qué hace Pedro? ¿Los manda a discutir? ¿Los manda a debatir? La respuesta es no. Lo que hace Pedro es que los manda justamente a crecer. No los manda a discutir, ni a pelear, ni a usar argumentos. Pedro, un hombre ya maduro, restaurado por nuestro mismo Señor Jesucristo resucitado, que caminó con él, los manda a esta iglesia a que crezcan. Por eso la última parte es el resumen. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta frase no es un devocional. Esta frase no es un cierre de una conclusión bonita cuando escribimos una carta. No. Es el resumen de la carta, como dije hace un momento. Y escúchenme, es el antídoto a la corrupción espiritual que se vive en estos últimos tiempos.
el remedio de la confusión, el remedio de la protección contra el engaño, el remedio contra la inmoralidad, el remedio contra todo, justamente está en este consejo. Pedro no les dice resistan, Pedro les dice crezcan. ¿Por qué? Porque todo lo que puede oponerse al evangelio se puede resistir cuando nosotros crecemos en el Señor. Por eso la primera parte me gusta. Creced en la gracia. Para poder entender qué es crecer en la gracia, necesitamos primero conocer la gracia. Porque es en ese ámbito, en esa atmósfera, en ese hábitat es donde nosotros tenemos que crecer. Crezcan en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia podríamos definirlo como ese favor inmerecido que el Señor nos ha dado a todos nosotros. La gracia podríamos definirlo también como esa capacidad que Dios nos da para poder transformarnos. En otras palabras, la gracia es el poder que transforma nuestro carácter, nuestra forma espiritual, nuestra forma de ser. La gracia no es un permiso para pecar, ni una excusa para quedarnos igual. La gracia de Dios no solo nos ha perdonado, sino que también nos ha transformado. Cuando el Señor Jesús nos salva, aquí es cuando nosotros comenzamos a experimentar la gracia. Y es donde la gracia comienza a trabajar en nuestro carácter, haciéndonos nacer de nuevo. De cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. La gracia, por la gracia hemos nacido justamente de nuevo y tenemos una nueva creación en nuestro corazón. Así que la gracia nos salva, pero también la gracia nos transforma. Cuando Cristo nuestro Señor nos salva, como decía, su gracia comienza a trabajar y comienza a trabajar en nuestro carácter. Y hasta que nuestra forma de pensar, de hablar y reaccionar comience a parecerse a Él, a Jesús. Con mi esposa somos maestros del Instituto Bíblico y amamos enseñar. Y comienzo la clase con esta primera pregunta. ¿Cuál es la materia que más le gusta? A mí me gusta esta materia. Y otro dice, a mí me gusta esta otra materia. A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y luego les lanzo la segunda pregunta. Pregúntenme a mí ahora cuál es la materia que más me gusta. A ver, ¿cuál es la materia que más le gusta? Y yo les contesto, la materia que más me gusta es la materia que se llama Jesús. 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 Porque la gracia es la capacidad, el poder de transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros a un punto, a una meta, que nos parezcamos a Jesús. La gracia, escuche esto por favor, la gracia que no cambia tu carácter no es gracia. Entonces, ¿qué es? ¿Lo puedo decir? Es religión. Si la gracia de Cristo no te ha cambiado, eres simplemente un aficionado de Jesús. Pero la gracia debe de cambiarnos, nuestro carácter. Crecer en gracia es aprender a responder como Cristo. Como un matrimonio, por ejemplo. Uno no aprende a amar en la boda, sino conviviendo día a día. De hecho, el voto matrimonial, justamente anoche tuvimos bodas. En el voto matrimonial, en la ceremonia, el protocolo ceremonial, se recuerda acerca de los votos matrimoniales, acerca del mandato o la razón por la cual el Señor instituyó el matrimonio, para que sean una sola carne. Ese es el fin. Así que el ser una sola carne no comienza desde el momento de la boda, sino que todo lo contrario, sino que se convive toda la vida, conviviendo día a día.
No se aprende a amar solo porque hay un compromiso, refiriéndonos a Jesús, sino porque hay una revelación, porque hemos aprendido, porque le hemos conocido. Cada día Él nos enseña a perdonar, cada día nos enseña a morir al ego, cada día con su gracia nos enseña a reaccionar como Cristo reaccionó cuando estuvo aquí en la tierra. Su gracia. Efesios 4:32 nos dice: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Así que, hermanos, la gracia recibida debe convertirse en gracia practicada que llevemos a la vida. Hay una definición más que me gusta acerca de la gracia, porque tenemos que conocer qué es la gracia. La gracia no es licencia para perdonar, hermano querido. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la gracia? Ya hablamos que la gracia es el favor inmerecido que el Señor nos dio al perdonarnos. Hablamos de la gracia, que es esa capacidad transformadora que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón para que nos parezcamos a Cristo. Pero la gracia también tiene una definición que me encanta y le va a gustar a usted. Belleza. Charis. Carisma. Gracia significa belleza. Cuando los griegos, es una palabra griega, cuando los griegos miraban algo hermoso. En estos días anduvimos caminando y conociendo los jardines del Príncipe en Aranjuez y miramos algunas fuentes y digo, wow, qué hermoso. Parece el huerto del Edén allí. Y yo ya llevé a mi Eva ahí al jardín del Edén. Qué hermoso. Pues ¿sabe qué es lo que decían los griegos cuando miraban algo bonito? Charis. Gracia. Qué belleza. Cuando usted ve a alguien que no conoce y le ve esa belleza, no porque sea tan guapo, sino que usted dice, esa persona tiene algo, tiene una gracia. Y no es porque sea bonito, ni bonita, ni atractivo, ni buen perfil, ni nada, pero tiene algo, una aureola. Algunos dicen karma, eso no existe. Eso es para otras religiones. Pero tiene una gracia, es belleza, una belleza interna. Y el Señor justamente quiere eso de nosotros, que crezcamos en esa belleza espiritual. Hermanos amados, por alguna razón el Señor nos ha dicho que nosotros somos la esposa del Cordero. Esa esposa hermosa, crezcamos en esa belleza. Así que necesitamos crecer en esa belleza espiritual delante del Señor. ¿Qué significa esto de crecer en esa gracia, en esa belleza espiritual? De que podamos, hermanos queridos, conocer que esa gracia, esa dimensión de esa belleza, de este disfrutar de la vida cristiana, en otras palabras, nos da gozo, nos da alegría y eso embellece el rostro. Y eso me alegra. Así que en el sentido de la palabra más amplia, el Señor aquí a través del apóstol Pedro le dice a la iglesia: crezcan en la gracia. La gracia que necesitamos hoy en día. Y necesitamos orar para que el Señor nos dé más de su gracia. Como iglesia necesitamos crecer y debemos aspirar a crecer más. Este salón se está quedando insuficiente y vamos a buscar otro salón más grande todavía y lo vamos a llenar más todavía. Lo vamos a llenar porque otra vez, reitero, necesitamos aspirar, anhelar a crecer como creyentes y como iglesia. La segunda cosa que el apóstol Pedro le dice a los hermanos, a la iglesia, es que crezcan en el conocimiento. Ahora, esta palabra necesitamos explicarla porque muchos de nosotros estamos muy habituados a entender conocimiento con información. Y el apóstol Pedro no está refiriéndose a un conocimiento, a un archivo, a una biblioteca de libros que nosotros podamos tener atrás y en un video podamos presentarlo de manera orgullosa. No está hablando justamente de esto. No está hablando de títulos que se puedan obtener. No se está hablando de discipulado, que dicho sea de paso es importante. Así que yo le animo a que venga a los estudios a la mañana.
Hola. Porque necesitamos conocer, por supuesto. Pero el apóstol Pedro no se está hablando solo, no está refiriéndose solamente al conocimiento, a la información. Está hablando de algo más. Está hablando de conocer a una persona. Creced en la gracia y crezcan en el conocimiento, de conocer a una persona. ¿A cuál persona? A Jesús. Conocer a Jesús. Y esto justamente el apóstol Pedro lo tiene como fin, como propósito para protegerlos del engaño. Porque conocer a Jesús nos protege de falsos maestros que hablaban libertad en aquellos tiempos, pero vivían esclavos del pecado. Nos protege de presentar a Cristo a la medida perfecta, tal como es Él. De esa manera, cuanto más, escuchen esto por favor, cuanto más conocemos al verdadero Jesús, menos te engañas de los falsos Jesús. Cuando más conoces a Cristo, al verdadero Cristo, menos te engañan los falsos Cristos. En la iglesia allá en Puerto Cortés tuvimos la bendición de sacar al ministerio a un joven que trabaja en la banca, todavía trabaja en la banca, y le pregunté algo que siempre tuve una pregunta, una duda. ¿Cómo hacen para que un cajero pueda detectar los billetes correctos de los incorrectos? Y me dice, muy fácil, pastor. Llevamos al candidato, lo metemos a la bóveda y le ponemos toda la pila de billetes para que los cuente, para que se familiarice con los originales. Y de tanto en tanto le metemos uno falso. Y va identificando los correctos, y cuando llega uno incorrecto y detecta inmediatamente que no es el indicado y lo separa. Y esa persona es la que califica y la terminamos contratando. Hermanos queridos, en la medida en que nosotros tengamos más relación y conozcamos mejor a Jesús, menos estaremos siendo víctimas de los falsos Jesús y de los falsos Cristos. Amén. El conocimiento espiritual, por lo tanto, es relacional, no solo informativo. Por supuesto que necesitamos la palabra como niños. Primero el ABC, la memorización. La memorización. ¿Sabe usted eso? Que los niños primero la memorización del conocimiento que se le llena a una computadora que no tiene nada. Información. Luego conductual, luego psicomotor, etcétera. Pero la información espiritual, o mejor dicho, el conocimiento espiritual, yo no se lo puedo transmitir a usted, ni a mi esposa, ni a mis hijos. No existe Matrix donde yo tenga que ponerme una cable aquí, conectarme en el cerebro y conectarle al cerebro de mi esposa y toda la información que yo tengo y la revelación de Jesús que yo tengo, ¡pum!, se la pasan a ellos. No existe. El conocimiento espiritual es relacional. En la medida que te relacionas con Jesús, en la medida que te acerca más a Jesús, en la medida que tienes comunión con Jesús, en la medida que tengas intimidad con Jesús, en la medida que puedas tener como compañía a Jesús, de esa misma medida vas a conocer a Jesús. El conocimiento espiritual es relacional. La vida cristiana se trata de una relación personal con Jesús. Por eso Pedro no le dice aprendan más versículos de memoria, por supuesto que eso es bueno, sino le dicen crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer a Cristo no es saber sobre Él, sino es caminar con Él. Como un matrimonio, otra vez el ejemplo del matrimonio. En la boda se hace el pacto, pero en la vida se van conociendo y se van revelando el carácter de cada quien. ¿Y cuánto
conozco yo a mi esposa? Pues nunca la voy a dejar de conocer. Necesito toda una vida. De hecho, dicen por ahí que las mujeres son como un cofre, un tesoro, que siempre hay que conocerlas. Hay que descubrirlas. Nunca vamos a dejar de conocernos en el matrimonio. Y si esto es verdad, una pequeña charla matrimonial, y si esto es verdad en el matrimonio, mucho mayor es verdad con respecto a Jesús, porque Él es eterno. Nunca vamos a dejar de conocerle. Por eso necesitaremos la eternidad. Hay alguien que dice, y yo quiero decirlo en esta mañana, hay alguien que dice esto, una persona muy conocida en el pasado, Kathryn Kuhlman, una predicadora de muchos años atrás. Decía, esta es una interpretación por supuesto, pero me gusta. Decía que en Isaías capítulo 6, cuando los serafines dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, es porque los ángeles recibían una revelación nueva de la persona de Dios y le adoraban, y le adoraban. Por eso necesitaremos la eternidad todos nosotros, porque nunca dejaremos de conocer a Jesús, a nuestro amado Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos amados, así es con nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos caminando, teniendo relación personal con Él, obedeciendo. Y déjeme llevarlo al plano más práctico, ¿me permite? Riendo con Él, llorando con Él, alegrándome con Él, disfrutando las buenas y las malas. Sí, cuando llores, llora, pero llora con Él. Habla con Él. Yo, Señor, pensaba que era esto. Y llora y desahógate con Él. Y cuando te alegres, alégrate con Él. Eso se trata la relación. El que no crece en conocer a Cristo, esto va a sonar un poco fuerte, pero tengo que decírselos. El que no crece en conocer a Cristo termina creyendo en cualquier cosa que dice parecerse a Cristo. Pedro le dice que los inestables tuercen las escrituras. Sin relación con Cristo, cualquier predicador carismático convence, cualquier promesa fácil seduce, cualquier enseñanza emocional distrae. Pero cuando conoces a Cristo, reconoces su voz. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ellos escuchan mi voz, la reconocen y me siguen. ¿Cuántos tienen a Jesús como su pastor? ¿Cuántos lo conocen? Entonces tú conoces la voz de tu pastor. Bendito sea su nombre. Amén. Así que sin relación, como decía, cualquier predicador carismático convence, cualquier promesa fácil seduce, cualquier enseñanza emocional distrae, pero cuando conoces a Cristo reconoces su voz como tu buen pastor. Y como la esposa también. Y cuando le llama a su esposo al otro lado del teléfono, reconoce su voz. Entre la multitud puede mi esposa hablar y todos gritar, y si ella habla, le reconozco su voz. Así debe de ser con el Señor. Finalizo. Este pasaje termina diciendo la razón y el propósito del crecimiento, la meta del crecimiento. A Él sea la gloria. Termina dando el fin. Así que la meta del crecimiento no es una grandeza. Escuche esto, la meta del crecimiento no es una grandeza del nombre de la persona, sino la grandeza del nombre de Cristo. Pedro aquí no termina exaltando ni siquiera a un hombre, ni a un nombre, ni a la misma iglesia. Pedro termina exaltando a Cristo. Pedro termina exaltando a nuestro Señor Jesucristo.
La madurez espiritual no busca reconocimiento personal, busca reflejar a Cristo. La señal del crecimiento, ¿quieres saber cuando alguien ha crecido? Se lo voy a decir. La señal de crecimiento no es que la gente admire a la persona, sino que vean a Cristo. Toda la orientación es a Jesús. Crecer, por lo tanto, es prepararnos para su gloria, ahora y por la eternidad. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora y hasta el día de la eternidad. El crecimiento no es una moda espiritual, queridos hermanos. No, el crecimiento debe ser un proyecto de vida de todos nosotros. Todos. Todos aquí, todos, sin excepción, incluyéndome, deberíamos tener un proyecto de vida de crecimiento. Y si estas palabras no te son familiar, y si el crecimiento, una meta de crecimiento espiritual, no está en tu foco, no está en tu radar, no está en tus planes, algo no está bien. Y lo digo con todo cariño para poder a todos aquellos que conocemos al Señor alinearnos a los principios de la palabra. Necesitamos poner como proyecto en nuestra vida nuestro crecimiento, el crecimiento espiritual. Lo que Cristo trabaja en ti hoy, lo usará para siempre, para siempre. Necesitamos crecer. Yo quisiera salir esta mañana junto con todos ustedes con una meta, con un deseo. Si ese deseo se ha perdido, si ese deseo se ha difuminado, se ha menguado, hoy es un buen momento. Estamos en el lugar correcto para decirle al Señor: Señor, vuelve a encender en mí el deseo, la pasión, el anhelo de crecer. ¿Cuántos les gustaría hacer esa oración conmigo al final de esta reflexión? ¿Cuántos? Amén. Y como iglesia, también aquí, la casa del Padre, un nombre que nos gusta junto con mi esposa. Nos encanta este nombre. También como iglesia, aspirar a crecer. Anhelar a crecer y todos juntos participando en ese fin, en ese propósito de que podamos crecer. Y son bonitos problemas los que más adelante podríamos enfrentar, que ya este local es insuficiente y vayamos a otro local y ese otro local ya es insuficiente y vayamos a otro local y ese otro local sea insuficiente y que Valdemoro conozca a Jesucristo. Porque nuestro deseo de crecimiento no es para que sea una iglesia grande ni para tener un nombre, sino para que Jesús sea exaltado, para que otros conozcan a nuestro Señor Jesucristo. El último fin de este pasaje, de la meta que Pedro les dice, les propone en cuanto a crecimiento, es la adoración. A Él sea la gloria y la honra, ahora y por la eternidad. Esta es una expresión de adoración. Así terminaban los judíos sus cartas, adorando. El crecimiento, todo aquel que ha crecido en el Señor, crecimiento genuino, crecimiento que produce Espíritu Santo, siempre dará adoración al que se lo merece. La adoración, por tanto, hermano, no se limita a cantar, como todos aquí ya sabemos. También sabemos que la adoración es más, es una expresión mucho más. Adoramos, nuestra vida de hecho se convierte en una adoración. Se expresa obedeciendo, se expresa cambiando, se expresa madurando. No se adora con la boca, se adora con la vida. La vida misma, toda. Concluyo. Una fe que deja de crecer se debilita. Un corazón que deja de aprender se confunde. Un carácter que deja de madurar se contamina. Por eso Pedro no les invita a sobrevivir, no les invita a aguantar,
En Honduras hay una expresión que me gusta. Es una expresión deportiva. Cuando los equipos están jugando. Aguanta, corazón. La sacó un uruguayo, ¿eh? Aguanta, corazón. Pero Pedro no les invita a sobrevivir ni a aguantar. Ay, que estamos aguantando el sistema de este mundo. ¿Hasta cuándo? Señor, por favor, ven ya. No. Pedro no les invita a aguantar. Tampoco les invita a defenderse. Defiéndanse, defiendan la sana doctrina, debatan. No, tampoco. Pedro les invita a algo mucho más profundo. Y esa es la invitación para ustedes esta mañana. Dicho sea de paso, es más que una invitación. Porque Pedro, cuando escribe crecer, está en un mandato imperativo, en una orden. Es una orden, mandato, crecer. Así que Pedro les invita a esto, algo más profundo. Crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento, para que Cristo sea glorificado. Hoy Dios justamente nos está pidiendo lo mismo. No te invita a que seas perfecto. Te está invitando a que crezcas, a que te propongas a crecer. No sé cuántos años tienes en estar en el camino del Señor. No lo sé. Pero todos sabemos que tiempo no equivale a crecimiento. No sé cuántos años tienes de estar aquí en la iglesia. Tampoco lo sé. Nosotros somos los más nuevos quizás. Pero tiempo en una congregación no significa crecimiento. No significa madurez. Yo te invito esta mañana justamente a eso. A que acepte la misma invitación de Pedro a la iglesia. Crece en gracia. Deja que Cristo forme tu carácter. Déjalo. Deja que Cristo forme tu vida. Y dale la libertad que use las herramientas y los instrumentos que Él va a usar. Sí, Él va a usar diferentes instrumentos. Puede usar la suegra, por ejemplo. Puede usar a tu hermano, puede usar la circunstancia, puede usar a tu jefe, puede usar a cualquiera. Puede usar las situaciones, puede usar lo que sea. Dale la libertad que forme tu carácter. Crece en conocimiento, es decir, en relación. Camina con Él, conócele, obedécele. Hay una oración, leí hace un tiempo atrás un libro de los años 1300, un libro muy, muy viejo. De esta persona hablaba, el libro era cómo orar en el Espíritu, cómo tener una relación con Jesús día a día. Y él expresaba este consejo, daba este consejo práctico. Haz oraciones cortas todos los días y mantén presente en tu mente y en tu corazón que Él está ahí siempre, que siempre está observando. Cuando estés lavando la ropa o los platos o haciendo la comida, ten presente que ahí a la par está Jesús. Y puedes dirigirte a Él diciéndole: gracias, Señor. Una oración corta. Cuando vayas por el autobús, en el metro, ten presente que a la par tuya está sentado Jesús. Y puedes dirigirte a Él en tu mente y en tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estás a mi lado. Oraciones cortas, pero siempre tener consciente que Él camina con nosotros todos los días. Crece para su gloria y que haga tu vida visible a Cristo. Que tu vida refleje a Cristo. Oremos. Padre, yo quiero pedirte en esta noche, en esta mañana, que nos ayudes a crecer. Pero también darte gracias. 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 Gracias por darnos la bendición de conocer a Jesús. Gracias. Gracias por abrir nuestros ojos. ¿Puede darle unos minutos gracias al Señor? Gracias por darnos la bendición de conocer a Jesús.
Gracias por darnos la bendición de abrir nuestros ojos y tener el privilegio de reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias. Gracias. Gracias porque hemos nacido de nuevo. Gracias porque somos sus hijos. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que lo has depositado en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias. Pero Señor, no me quiero salir, no quiero terminar, no quiero irme de este lugar sin antes pedirte que pongas en mi corazón un deseo ardiente de crecer. Crecer en la gracia, en ese favor maravilloso. Crecer en conocimiento. Cada día conocerte más, Señor Jesús. Cada día conocerte más, cada día conocerte más. Crecer. Con un único fin de que a ti sea la gloria. No para que conozcan un nombre, no para que conozcan el nombre de una persona o el nombre de una iglesia, sino que conozcan a Jesús. Que a ti sea la gloria, Señor. Que a ti sea la gloria. Quiero invitarle a que hagamos dos cosas. Permítanme, por favor. Invitarle a que se pongan de pie todos, por favor, permítanme. Y quiero invitarle para que hagamos dos oraciones. Que podamos pedir al Señor que deposite en nosotros una pasión, un deseo por crecer. Por crecer. Un deseo ardiente de crecer. ¿De acuerdo? Y la segunda, que podamos orar para que la iglesia aquí en Valdemoro, la casa del Padre, podamos crecer. Amén. Amén. Bien, si usted me aceptó esta invitación y estas dos cosas que quiero hacer con usted, entonces permítame pedirle o decirle cómo quiero que lo hagamos. Me gustaría que lo hagamos orando en compañía de otro. Así que quiero invitarle que por favor, si usted me lo permite, busque una persona. Puede ser alguien que usted conoce, por supuesto. Y pueda juntarse y puedan orar mutuamente. Su hermano va a orar por usted y le va a decir, le va a pedir al Señor que ponga en usted un deseo ardiente por crecer. Y usted va a orar por su hermano y va a pedir al Señor que ponga un deseo ardiente por crecer. En otras palabras, vamos a orar mutuamente para que el Señor deposite en nuestro corazón un deseo ardiente por crecer. Y luego lo último, vamos a orar todos juntos, pidiendo al Señor por esta hermosa iglesia, para que crezca. Que crezca, escúchenme, mírenme por favor, que esta iglesia crezca, no para que el nombre Casa del Padre sea conocido. Que esta iglesia crezca no para que tengamos ahí aire de grandeza. Como la iglesia tal. No, yo soy miembro de la iglesia tal. No. Para eso no. Sino que pidamos al Señor crecimiento para la gloria de Jesús. Y para que otros conozcan al Señor. Para que otros conozcan al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, acépteme la invitación, busque a una persona con quien orar. ¿Con quién orar? Eso es, gracias por aceptar la invitación. Ahí los veo ya en parejita. Qué bueno que se están tomando de las manos, así se ven más bonitos, se ven bien, para tomarles una foto. Qué bueno. Bien, entonces comencemos, por favor. Oremos juntos, oremos por ese deseo, pedirle al Señor ese deseo de crecer en el Señor. Oremos todos. Padre, en esta mañana estamos todos juntos aquí reunidos. Hemos escuchado tu palabra. Hemos, Señor, sido enseñados a través de tu palabra, que nos ha enseñado, que nos animas a crecer, que es más que una invitación, un mandamiento que tu siervo le dio a la iglesia. Yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, que pongas el deseo, la pasión en mi hermano
el deseo de crecer, el anhelo de crecer, el enfoque de crecer, Señor. Padre, si el deseo de crecer no está dentro de sus propósitos, no está dentro de su enfoque, no está dentro de sus metas, oro para que en el nombre de Jesús tú pongas en su corazón ese enfoque, ese anhelo, ese propósito de crecer espiritualmente. Te pido, Señor, que le ayudes. Te pido, Señor, que lo animes. Te pido, Señor, que puedas ayudarle, convencerlo. Pero más que eso, oro para que en el nombre de Jesús pongas en su corazón el fuego de tu Espíritu Santo. El anhelo, Señor, maravilloso de crecer, de anhelar crecer, Señor. Crecer en la gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido que muchos de nosotros, Señor, no merecíamos. Crecer en esa gracia, en ese poder transformador. Pero crecer, Señor, espiritualmente, conociéndote más a ti, teniendo esa relación personal contigo a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la comunión, de poder tener, Señor, esa bendición de conocerte a través de una relación personal contigo. Oro para que en el nombre de Jesús pongas en nuestros corazones ese deseo de conocerte, ese anhelo de tener una relación personal contigo, de conocerte cada día más. Y cuando esa revelación, ese conocimiento venga a nuestra vida, Señor, sea para un único propósito: de traerte gloria, de darte la honra, de darte la alabanza, de darte la adoración, de darte la exaltación, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por el crecimiento que le has dado a cada uno de mis hermanos. Gracias por el crecimiento que le has dado a cada uno de ellos. Pero Padre Santo, nunca dejaremos de crecer. Nunca dejaremos de crecer. Nunca dejaremos de conocerte. Siempre, Señor, siempre habrá un espacio más para crecer. Siempre habrá algo más que necesitamos crecer. La eternidad será insuficiente para poder conocerte, Señor. Por eso oro para que tú, Dios mío, nos ayudes a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir, Señor, en esa gracia maravillosa que has depositado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Ahora oremos por la iglesia Casa del Padre. Dios, esta hora venimos también delante de tu presencia para pedirte crecimiento a esta iglesia. Padre, trae crecimiento espiritual a esta iglesia. Trae un avivamiento espiritual a esta iglesia. Trae un crecimiento numérico también a la iglesia. Señor, ayúdanos a poder contener, a poder cuidar a aquellos que han de ser salvos, Padre, pero aquellos que tú ya estás tratando aquí en la iglesia de Valdemoro, tráelos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, que podamos crecer como iglesia, que este local sea insuficiente. Que este local, Señor, podamos llegar a su máxima capacidad y que podamos encontrar otro local donde podamos llenarlo, Señor, de almas que te conozcan. Almas, Señor, que tengan un encuentro personal contigo. Te lo pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae un crecimiento. Trae un crecimiento a esta iglesia. Trae crecimiento a esta iglesia. Aleluya, aleluya. Trae crecimiento. Tu palabra dice que tú eres el que da crecimiento. Tú eres el que da el crecimiento. Trae crecimiento a esta iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si reconocemos que uno ha sembrado y otros son los que cosechan, pero el crecimiento lo das tú, Señor. El crecimiento lo das tú, Señor. Y anhelamos crecer. Dígaselo al Señor, anhelamos crecer. Anhelamos crecer. Como hijo tuyo anhelo crecer, Señor. Como parte de esta iglesia anhelo crecer. Anhelo que esta iglesia crezca también, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.
y amén.